El proceso de integración europea alcanzó su cima con la firma e implantación de los Tratados de Roma, pero la evolución siguió. En mayo, tras la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria, se eligió como presidente a Robert Schuman. En julio, la Comisión se instaló en Bruselas y en octubre, el Tribunal de Justicia lo hizo en Luxemburgo. El primer presidente de la Comisión Europea fue el alemán Walter Einstein. Gran Bretaña propuso la creación de una Asociación Europea de Libre Cambio, la EFTA, como consecuencia de los efectos que produjeron los primeros tratados, especialmente en lo referente a la unión aduanera. El tratado constitutivo propuesto por Gran Bretaña reunía de entrada a Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria, Suecia, Portugal y Gran Bretaña, que fue firmado el 4 de enero de 1960 en Estocolmo. Finlandia e Islandia se adhirieron más tarde. Se constituyó como una tercera Europa económica. El tratado fijaba la eliminación progresiva de los derechos de aduana, así como la liberación completa, que se fijaba el 1 de julio de 1967, con sede en Ginebra. Sin embargo, la EFTA no funcionó bien y en 1993 se firmó un acuerdo entre la EFTA y la CE para la creación de un espacio económico europeo. La transformación de la OEC en la OCDE, Organización Europea de Cooperación Económica, en diciembre de 1960 dio lugar a la entrada de Estados Unidos y Canadá. En 1964 lo hizo Japón, 4 años más tarde Finlandia, en 1971 Australia y en el 73 Nueva Zelanda. El 5 de octubre de 1958 dio comienzo en Francia la Quinta República. De Gaulle, su primer presidente, manifestó la fidelidad de Francia a los Tratados de Roma, pero en las prácticas, las grandes de su proyecto europeo proponían el método clásico de reuniones en la cumbre. Monnet, por su parte, lanzó a finales de 1959 la idea de fusión de los tres ejecutivos europeos y la constitución de una asamblea común elegida por sufragio universal. La primera cumbre tuvo lugar los días 10 y 11 de febrero del 61. Se reunieron en París los 6 jefes de Estado y Gobierno con los ministros de Asuntos Exteriores. Aquí, de Gaulle garantizó su fidelidad a la OTAN y a las comunidades. El 18 de julio de 1961 se celebró la segunda cumbre, que concluyó con la Declaración del Bonn, considerada el acta de nacimiento de la Europa política. La crisis de Berlín terminó con la construcción del muro, el 12 de agosto del mismo año. En la declaración se aborda por la creación de una comisión, presidida por Fouyet, para la elaboración de un estatuto de unión política, sometida a los parlamentos nacionales. El plan se redactó el 19 de octubre de 1961 y un año después la delegación francesa entregó una nueva versión del proyecto, el Plan Fouchet II. Ambos no fueron bien recibidos, siendo rechazado este último en la reunión de París el 17 de abril de 1962. Toda esta situación dejaba claro que Francia rechazaba todo planteamiento supranacional, que fue afirmado de nuevo por el Parlamento Europeo el 29 de marzo del 63. Por ello, Francia no reconocía otra autoridad que no fuese el Consejo de Ministros y la Comisión. El 30 de junio de 1965 se produjo la ruptura del texto consolidado en agosto de 1961 sobre la libre circulación de trabajadores, y se llegó al importante logro del Tratado de Fusión de los Ejecutivos. Como consecuencia, se produjo el abandono francés del Consejo. Era el momento de adaptar las decisiones por mayoría cualificada, visión que Francia no compartía, produciéndose lo que se conoció como la crisis de la silla vacía. Tras el llamamiento a Francia por parte de los 5 estados, esta decidió unirse y en 1966 se consiguió el compromiso de Luxemburgo. La crisis de 1986 y el fracaso del referéndum en abril del 69 provocaron la dimisión de Gaulle, sustituido por Joseph Pompidou, quien lanzó la idea de celebrar una nueva cumbre europea que relanzó el proyecto de integración. En 1969 llegó al poder en Alemania Occidental Willy Brandt. En Gran Bretaña fue elegido Edward Heath, un año después. Este nuevo marco político se celebró en La Haya en diciembre de 1969, dando paso a una nueva etapa de las comunidades europeas. Tal y como afirmaba Pompidou, se trataba de acabar, profundizar y ampliar. En la cumbre de La Haya se acordó que los candidatos debían aceptar los tratados y su finalidad política, posteriormente llamado el acervo comunitario. El primer encuentro fue en Luxemburgo el 30 de junio de 1970 y el 1 de enero de 1973 Dinamarca, Irlanda y Reino Unido ingresaron en las comunidades europeas. En la cumbre de La Haya, la primera propuesta fue la del francés Raymond Barré, con la creación de un mercado para sostener las monedas, y en febrero de ese mismo año los bancos centrales crearon un fondo monetario. Barré presentó un informe que fijaba las etapas hacia esa unión el 4 de marzo de 1970. La comisión dispuso así la creación de un comité de expertos presidido por Pierre Werner. El Plan Werner fue presentado el 8 de octubre de 1970 y establecía un plazo de 10 años para conseguir dicha unión.
Fue adoptado por el Consejo en marzo del 71, aunque hasta 1979 no nació el Sistema Monetario Europeo y la unidad de cuenta denominada ECU. La Cumbre de La Haya representó una importante transformación del propio mecanismo de cumbres que culminó en 1974 con el nacimiento del Consejo Europeo. En 1974 se produjo un nuevo cambio de protagonistas: Valéry Giscard d'Estaing en Francia, Helmut Schmidt en Alemania y Harold Winslow en Gran Bretaña. En la Cumbre de París, celebrada entre el 9 y 10 de diciembre de 1974, se creó el Consejo Europeo. Otro tema pendiente era el Parlamento Europeo. En septiembre de 1976 se procedió al acuerdo definitivo sobre la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, la denominada Acta de Bruselas. El Tratado de Adhesión de Grecia entró en vigor el 1 de enero del 81 y los de España y Portugal 5 años más tarde. Así, las comunidades contaban con 12 Estados miembros. En 1984 se retomó el proyecto de Acta Única Europea de Genscher y Colombo. Así, en 1985 se celebró en Luxemburgo una conferencia intergubernamental con el objetivo de firmar un tratado para la construcción europea. Jacques Delors, presidente de la Comisión, será el protagonista de esta nueva etapa. El texto definitivo, Acta Única Europea, se concluyó el 27 de enero de 1986. Así, para lograr la consecución del mercado común, se transformaron todas las instituciones. Además, se profundizó en el proceso de integración y por primera vez se creó la cooperación política europea en materia de política exterior.